Norberto Bobbio es un filósofo purista italiano. Nació a principios del siglo pasado y buena parte de su obra intelectual tiene sus orígenes en el movimiento antifascista, ¿no? En el que participa él junto con un grupo de jóvenes intelectuales del norte de Turín. Y pues bueno, su participación no solamente fue a partir de trabajos académicos, también trabajos periodísticos, y también participa en un partido, ¿no? Inclusive como candidato. En buena parte del contexto está determinado, diríamos que por un antes y un después, y tiene que ver con las dos primeras guerras mundiales y el movimiento antifascista en el que participó. Buena parte de su obra, tanto en el ámbito del derecho como en la ciencia política, tiene que ver con algunos de los problemas que enfrenta el contexto político de su tiempo, no solamente de Italia, sino inclusive de Europa. Uno de esos problemas es, una vez terminado el fascismo, que instaurar una forma de gobierno. ¿Qué forma de gobierno? Todo el mundo estaba de acuerdo en que tenía que ser una democracia, pero no tenían claridad respecto de qué democracia, ¿sí? ¿Y qué otro contexto, qué otros aspectos se desarrolla su obra? También, por ejemplo, en la Guerra Fría. Uno de los debates en los que Norberto Bobbio participa es en el de la posibilidad de establecer un orden internacional que tuviera la posibilidad de eliminar la posible y latente siempre posibilidad de una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, en ese escenario, Bobbio, siguiendo lecciones de los clásicos como Thomas Hobbes, se planteaba la posibilidad de una especie de supergobierno que tuviese la capacidad de establecer orden, ¿no? O sea, él decía que en las condiciones actuales, en el ámbito internacional, pues estábamos en una condición natural, de estado natural, donde pues lo que se impone evidentemente es la ley del más fuerte, ¿no? Entonces participó también en otro tipo de debates, planteando problemáticas como el papel de los intelectuales frente al poder, ¿no? Obvio creía que en ese contexto de la Guerra Fría el papel de los intelectuales tenía que ser un papel de crítica. Crítica en ese sentido, para Bobbio, significaba establecer como condiciones de posibilidad para que tanto la paz, los derechos y la democracia fuesen posibles más allá de los estados. Y eso significaba en alguna medida pues, la idea de crítica de Kant, ¿no? Establecer distinciones analíticas que permitieran comprender las realizaciones políticas o prácticas de esos ideales y de esos valores. Otro de las discusiones en las que también participa tiene que ver con un contexto en el cual categorías que en algún momento habían marcado las posiciones políticas, ideológicas, no solamente de Bobbio, sino de otros intelectuales como izquierda y derecha, o sea, muchos las cuestionaban, en tanto señalaban que estas categorías estaban en desuso y estaban ya gastadas. Bobbio participa ahí también precisando en alguna medida los alcances, las delimitaciones, las diferencias, ¿no? Que se pueden establecer entre izquierda y derecha, no solamente como posiciones políticas, posiciones ideológicas, sino particularmente respecto de los valores sobre la que cada una de estas posiciones ideológicas representa, ¿no? Bobbio consideraba que el valor de la igualdad es en alguna medida lo que define a una u otra, ¿no? La posición frente a la que tanto izquierda como derecha se posicionan frente a ese valor. Una de las primeras cosas que Bobbio aclaraba es que los valores políticos, siguiendo las lecciones de Weber, pues no son valores que se puedan demostrar como algún tipo de ciencia tenía la pretensión, ¿no? O sea, los valores políticos son posiciones que se asumen, se defienden, se explican, se explica cómo nacen, cómo surgen, y en ese sentido, pues bueno, son representaciones que permiten orientar el mundo político. Una de las contribuciones más importantes de Bobbio está tanto en el área del derecho, particularmente
desarrolla un método muy particular, que es lo que se llama escuela analítica. Tiene ahí varios discípulos bastante destacados, entre ellos Comanducci, Guastini, Luigi Ferraioli, pero una más cercana a la ciencia política, por ejemplo, es lo que también se conoce como Escuela de Turín, que tiene que ver con un método muy particular de entender la teoría política. La teoría política, quizá valga la pena recordar que el siglo XIX es un siglo en el que el dominio del positivismo impera más o menos en las ciencias, ¿sí? El historicismo, la filosofía analítica, y pues bueno, eso se hace presente en una disciplina como es la ciencia política. Y Bobbio pensaba que pues, el método analítico tenía bastantes potencialidades para poder acercarse al estudio y a la comprensión de los fenómenos políticos. Y en ese sentido no es el único, muchos otros autores frente a un contexto en el que la filosofía se pone en cuestión y que inclusive algunos declaran la muerte de la filosofía, pues bueno, muchos autores como Koselleck, ¿no? Skinner y el propio Bobbio tratarán de elaborar y repensar y reflexionar formas de alguna manera, para decirlo de alguna manera, creativas de entender la reflexión filosófica sobre los fenómenos políticos. Y en ese sentido el método bobbiano es un método que pues bueno, tiene escuela no solamente en toda América Latina, en Italia y en Europa. Digamos que en términos de actualidad de la obra de Bobbio, hay muchas discusiones que hoy, por ejemplo, se han estado recuperando respecto del tema de los derechos, o sea, frente al positivismo jurídico y frente a la influencia del pensamiento, por ejemplo, de Kelsen, la idea de que los derechos, o la única manera de entender los derechos, son derechos subjetivos, y frente al impulso de cierta reflexión filosófica, de andar tratando de buscar los fundamentos últimos de esos derechos para mostrar que son verdaderos, que son incuestionables, y por lo tanto de ahí poder garantizarlos. Bobbio decía que pues bueno, habría que entender que son problemas distintos, que los derechos son derechos históricos, que nacen cuando pueden, nacen en determinadas circunstancias, y pues bueno, que no todos tienen el mismo fundamento, y que si algún acuerdo práctico, algún acuerdo político había que alcanzar, precisamente era el de tratar de hacer diseños institucionales que nos permitieran garantizarlos, ¿no? O sea, el tema más urgente para Bobbio en ese sentido, o sea, a partir de los años 80, por ejemplo, será el de cómo diseñamos instituciones no solo nacionales, sino internacionales, para que la voluntad política, o sea, la voluntad de los estados, haga lo necesario para garantizar esos derechos. Pero quizá la parte más influyente y que más se ha leído de la obra de Bobbio es su teoría de la democracia. Es curioso porque uno de los textos que más se recupera y que más se lee y que inclusive ha dado lugar a malas interpretaciones, hasta confusiones, es El futuro de la democracia, que es un texto polémico, o sea, es un texto donde Bobbio asume una posición de defensa de la democracia frente a muchos de otros textos que son textos analíticos en el sentido del método bobbiano, donde trata de explicar qué es la democracia, cuáles son sus instituciones, cuáles son los valores que la inspiran, y sobre todo para mostrar, por ejemplo, una defensa de la democracia libre de falsas ilusiones, libre de falsas expectativas, ¿no? O sea, Bobbio nos advierte de muchos problemas que hoy, por ejemplo, nosotros estamos observando: la relación democracia-tecnocracia, la relación democracia-demagogia, populismo, ¿sí? Y pues bueno, lo que Bobbio mostraba frente a concepciones eulógicas o idealizantes de la democracia, que suponen que es el reino de los fines, la panacea que va a resolver todos los problemas del mundo, pues Bobbio pensaba que la democracia, siguiendo la lección de autores clásicos, la democracia era una forma de organizar la vida política en la cual pues bueno, se definen ciertas instituciones para que el pueblo en última instancia participe en la definición de esas definiciones. A esta concepción se le ha llamado procedimental o mínima, ¿no? Mínima en el sentido de que eso ha causado también una serie de errores, porque es mínima en el sentido que son los
elementos mínimos para que se pueda hablar de democracia. Cuando tú quitas alguno de esos elementos, pues bueno, ya no queda más democracia, ¿no? Y en ese sentido, pero la propuesta de Bobbio es en buena medida una concepción, y en ese sentido pues tiene muchos supuestos, ¿no? Uno de ellos, el supuesto casi de todas las teorías de la democracia, es el ideal del ciudadano. Todas las teorías de la democracia suponen que los ciudadanos son sujetos autónomos, o es decir, que son sujetos racionales que hacen elecciones y que antes de maximizar sus intereses, pues bueno, estarían viendo por el bien común. Y Bobbio consideraba que pues era esa promesa de la democracia, pues era una de las cosas más difíciles de cumplir, porque requiere de bastante voluntad política. Y en ese sentido, pues bueno, uno de los rasgos del pensamiento político bobbiano pues es el pesimismo. Bobbio no era muy optimista respecto de la naturaleza humana. Ahora, digamos que frente a otros pesimistas, ¿no? O sea, frente a otros pensadores realistas como Gramsci, como Marx, ¿no? O como Trasímaco, ¿no? Como el propio Maquiavelo, pues Bobbio pensaba que si bien la realidad era dura, si bien la naturaleza humana era, como decía Kant, un árbol torcido, bueno, él consideraba que las medidas que había que adoptar pues no podían ser igual de radicales, ¿no? Tenían que ser medidas moderadas. Y en ese sentido, pues bueno, la experiencia histórica, y es uno de los elementos que acompaña casi toda su obra, es el estudio de la historia, tendría que enseñarnos que hay caminos y trazos que se pueden transitar, ¿no? Y en ese sentido, pues la democracia, los derechos, el Estado de Derecho serían vías más o menos civilizatorias que nos permitirían entrar en un estado de paz que pues siempre exige acuerdos, ¿no? Sí, significa ir avanzando poco a poco, ¿no? Y en ese sentido, pues Bobbio estaba en contra de medidas radicales como los cambios revolucionarios. En ese sentido, ya es paradigmática la discusión que tuvo con algunos de los comunistas de su época, justo a propósito de qué democracia era la correcta o la adecuada que tendría que instaurarse en Italia. Muchas gracias, doctor.